San Fernando del Valle de Catamarca, Argentina. Muy buenas noches, ¿cómo le va? Comenzamos Última Página por Canal 2 de Supercanal, un nuevo encuentro con ustedes. Hoy le digo que tenemos un programa realmente cargado, con mucha información, pero con muchos temas interesantes. En un ratito nomás, en este bloque, vamos a estar presentando lo que ha sido una charla organizada por OSDE con la presencia de un psicólogo de prestigio nacional para hablar de un tema que nos aqueja a todos, el estrés laboral. La consecuencia del trabajo en nuestra salud física y mental. En un ratito ahora vamos a estar presentando la nota. También vamos a estar en materia de salud, vamos a estar hablando de una enfermedad poco conocida, el angiodema hereditario, que se da en Catamarca, que se da rara vez, pero se da y que puede ser diagnosticado y es importante. Hablamos con quien es justamente especialista en esta enfermedad, la doctora Griselda Moreno Andreatta, quien nos comenta del tema. Luego vamos a estar hablando de una cuestión, porque estuvo visitando Catamarca el gerente regional de Tucumán de AFIP, en relación a la ley de sinceramiento fiscal. ¿Qué alcances tiene? ¿Cómo hay que hacer para acogerse? Tiene que ver en el marco de la ley de blanqueo que ha aprobado el Congreso Nacional. Bueno, el funcionario de AFIP nos explica bien este tema. Y finalmente estaremos hablando de un proyecto de ley que ha presentado el diputado Jorge Sosa, que tiene que ver con los controles en el tránsito, así como se controla la alcoholemia, también hacer controles de quienes hayan consumido estupefacientes, una manera más de tratar de evitar accidentes. Así que tenemos realmente un programa variado, muy interesante, y vamos a comenzar en este caso con quien está dando justamente una charla organizada por la Fundación OSDE, el licenciado Guillermo Augusto Vilaseca, psicólogo, y un tema muy bueno: ¿cómo impacta el estrés laboral en nuestras vidas? Compartimos la nota. Estoy muy contento realmente de estar acá en estas tierras donde me vienen tratando tan bien y me encantan los paisajes que he podido ver hasta ahora. Y la Fundación OSDE me ha convocado para poder trabajar con la gente en general que se acerque a compartir con nosotros un tema que es bastante crítico en esta época, que tiene que ver con el tema de la tensión que sufrimos cotidianamente, que se llama estrés, pero la traducción de estrés es tensión, y que se incrementa notoriamente frente a la velocidad de los cambios a los que nos tenemos que adaptar permanentemente en la realidad. Y esto, en particular en el ámbito del trabajo, se nota bastante. Y en la medida que buena parte de nuestra vida la solemos transcurrir en el ámbito del trabajo, es bastante importante tratar de implementar maneras de afrontar la vida cotidiana laboral de forma tal que el trabajo, como decían, sea salud y no nos lleve a enfermarnos. Porque las cuestiones no son en sí mismas, digamos, ¿no? Sino que en general nosotros recibimos muchos estímulos, pero depende de cómo los metabolicemos, si los digerimos y nos hacen bien o si nos terminan empachando, digamos, ¿no? Y además también es cierto que las variables individuales existen, o sea, lo que a uno le puede hacer daño, tal vez a otro no. Entonces vamos a tratar de pensar un poquito justamente todas estas cosas, ¿no? La velocidad del tiempo que vivimos actualmente, las exigencias que esto nos implica para poder metabolizar las novedades a las que estamos enfrentados permanentemente, y cuáles son las mejores estrategias que
podemos implementar en el cotidiano para que la vida sea cada vez más linda de ser vivida y no que nos vayamos empobreciendo a partir de circunstancias que en general se nota cuando alguien empieza a volver a su casa y en vez de volver contento empieza a transformarse en un cascarrabia. Cuando alguien empieza a descubrir que se olvida de las cosas, cuando alguien empieza a no encontrar solución para cuestiones que son relativamente sencillas o que antes siempre lograba encontrar solución para esas cosas. Y los consabidos dolores en los huesos y en los músculos, o sea, aparecen los dolores en la nuca, en la espalda y todas estas cuestiones, más allá de las cuestiones de trastorno del sueño, los trastornos en la alimentación, o sea, o uno engorda o uno adelgaza mucho, todas estas cuestiones que hablan de que la armonía está alterada, ¿no? Entonces, bueno, la idea justamente es tratar de repensar todos juntos esto y tener en cuenta que, bueno, la vida cotidiana requiere también un entrenamiento y que así como cualquier deportista para poder desempeñarse en la cancha de su propio deporte nos parece lógico que se entrene, tenemos que asumir que nosotros también para poder realizar la tarea cotidiana de nuestra labor, cada cual la suya, también requerimos de cierto entrenamiento, de ciertos cuidados que nos garanticen no terminar quemados, porque lo que pasa es esto, ¿no? Ahora se habla mucho del Borneo, de esta enfermedad que está afectando justamente, como que significa quemar, que uno termina como quemado. Exactamente. O sea, se habla de grados, o sea, la primera instancia sería empezar a sentir malestares, ¿no? O sea, hablamos del malestar en el ámbito del trabajo. El primer estadio es la fatiga profesional, digamos así, o la fatiga laboral. Este primer estadio sería el que nos pone el alerta amarilla, ¿no? O sea, sería el momento donde nosotros tendríamos que decir, está pasando algo, tenemos que hacer algo con esto que está pasando. Muchas veces no somos amigos de tener en cuenta las señales que aparecen y las desoímos, lamentablemente, y en vez de prevenir, terminamos teniendo que curar, lo cual siempre complica las cosas. Entonces, cuando todos esos síntomas que sucintamente nombramos antes se empiezan a instalar y a incentivar, lo que se produce justamente es esto que vos nombrabas, que es el burnout. Burnout quiere decir quemarse por dentro, y lo que se quema por dentro es las ganas de vivir, es la vocación de cada uno, lo que lo apasionó a uno para empezar a desarrollarse en las diferentes áreas de la vida. Y cuando esto, a pesar de esta nueva señal más contundente, digamos, porque ahí realmente uno empieza a tener síntomas más graves, porque empiezan a aparecer cuestiones ligadas al alcoholismo, empiezan a aparecer cuestiones ligadas al tabaquismo fuerte o al consumo de drogas legales, pero drogas al fin, digamos, que palían un poco de alguna forma ese nivel de estrés que la persona viene experimentando, pero que no están solucionando de base lo que le está pasando. Y entonces, si esto se mantiene, se llega a lo que denominamos el estrés postraumático. Cuando llegamos al estadio del estrés postraumático ya estamos bastante más complicados y requerimos de tratamientos más específicos a nivel psicológico o psiquiátrico para poder salir de ese brete en el cual terminamos metidos y que en general repercute muy en contra de no solo nosotros mismos, sino del entorno familiar y el entorno de nuestros amigos, que ya seguramente nos vienen avisando que estamos insoportables, pero
que nosotros a veces no los oímos adecuadamente. Entonces, bueno, yo creo que es maravilloso que Fundación OSDE nos dé la posibilidad de poder hablar sobre todo esto en esta línea que tiene que ver con prevenir antes de curar, con esclarecernos y visibilizar cuáles son todos estos síntomas de los cuales tenemos que estar atentos si nos empiezan a aparecer y cuáles son las pequeñas cosas, acciones que podemos llevar adelante en la vida cotidiana en diferentes niveles para poder garantizar que esto no se instale y no avancemos en esta escala que veníamos hablando antes, ¿no? Primero estar alertas para poder percibir o darnos cuenta de que está pasando esta situación. Y después, ¿cuáles son las salidas? Tomarse las cosas con más calma. Bueno, de eso vamos a hablar esta noche, de cuáles son las salidas, cuáles son las alternativas. Seguramente poderse tomar las cosas con más calma requiere de una considerable sabiduría que implica seguro poder parar con el flujo y la velocidad con que vivimos hoy día y donde la ansiedad se nos instala a todos como que estamos creídos que todo se va a resolver en el próximo minuto cuando en realidad no es así. Entonces la idea justamente tiene que ver con darnos tiempo y aprender básicamente, como dice una frase muy interesante, a diferenciar qué cosas son las que podemos cambiar y cuáles son las que no vamos a poder cambiar. Con las que no vamos a poder cambiar tenemos que ver cómo trabajamos la aceptación sin resignación, porque la aceptación con resignación nos lleva a la frustración y la frustración en general nos lleva a un mal lugar. Y por otro lado, reconocer cuáles otras cuestiones son las que sí podemos cambiar y entonces cómo nos asumimos como protagonistas de ese cambio, porque la cuestión es que si esperamos que el cambio provenga de que otros se modifiquen o que otros traigan la solución, nos podemos quedar sentados, pero no somos protagonistas de la historia. Y esta es una cuestión también muy interesante que tiene que ver con esto de asumirse como arquitectos del propio destino o quedar a merced de que otros nos solucionen la vida a nosotros. Para ir cerrando, porque esta noche hay que escucharlo, digamos, licenciado, ¿hay un grupo etario en esta situación o es generalizado esto? No, esto hoy día está generalizado, se manifiesta diferente en los diferentes grupos etarios y se manifiesta diferente en cada persona. Hay personas que, como se dice, son más resilientes o tienen mayor capacidad de aprendizaje o, digamos, de cada obstáculo logran descubrir la oportunidad para aprender algo nuevo y hay quienes les cuesta un poco más arrancar en este proceso de afrontamiento de las circunstancias. Pero no, esto es algo que yo creo que con la velocidad de cómo vivimos actualmente se viene incrementando mucho y también en función de los niveles de exigencia que cada uno personalmente tenga y que los marcos institucionales puedan también tener en relación con nosotros, ¿no? Licenciado, muchas gracias y bienvenido. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por dar la oportunidad de que esto lo podamos compartir con todos los oyentes de aquí de Catamarca y esperemos poder contar con la presencia porque, bueno, sin duda lo que vamos a pretender hacer es vivir juntos una experiencia donde no solamente yo les pueda contar algunas cosas más de las que ya hemos anticipado ahora, sino que también cada uno de ustedes que venga a compartir con nosotros pueda contar también algunas cosas y pueda practicar algunas de estas estrategias que les vamos a sugerir como posibilidades para que puedan transcurrir por esta vida cotidiana acelerada en la que estamos, pudiendo encontrar la velocidad justa para cada uno, de manera tal que nos podamos apasionar con la vida que tenemos la oportunidad de tener en vez de sufrirla.
En primavera te damos miles de razones para sonreír con los beneficios únicos de tarjeta Centrocard. Compra todo lo que necesitas en plan oxígeno y elegí cómo pagarlo con un 10% de descuento en Como Quieres, oxígeno e hidrógeno. Además, compra en plan oxígeno y elegí cómo pagarlo en Exporting. Aprovecha y no te quedes sin efectivo. Obtené tu adelanto en el acto de 20.000 pesos en 24 cuotas. Los mejores beneficios con tarjeta Centrocard. Y bienvenido a tus sueños. Por nuestro complejo pasan más de 1.200 chicos diarios, en los cuales quiere decir que estamos hablando alrededor de un 70 o un 80% de todas las escuelas que tiene Santa María. Así que por supuesto que es un desafío y para ese desafío le vamos a poner lo mejor de nosotros para que esto sea lo mejor para la juventud. Minera Alumbrera. Respeto total por el medio ambiente. Beneficio mutuo con la comunidad. Nombre, fecha, prueba de matemática. Hay ventajas que no son ventajas. Cuando te colgas del cable, ¿qué valores le transmitís a tus hijos? Una conexión ilegal puede perjudicarte. Regulariza tu situación. Llama al 0810-222-7873. Cumpliendo con la ley, nos beneficiamos todos. Si hoy estamos acá, es porque alguien nos soñó. Soñó tu mamá con verte nacer. Soñó Felipe Varela con la justicia y la libertad. Soñaste vos con tu casa y tu familia. Soñó Fray Mamerto Esquiú con la unión y con la paz. Soñamos todos juntos una provincia más justa y seguimos soñando porque queda tanto por conquistar. Primero es soñar, después es hacer y eso es crecer. Nos despertamos cada mañana, pero seguimos soñando. Muchos de esos sueños ya son realidades. Pero ¿sabes qué es lo bueno de un sueño? Que apenas lo cumplís, ahí nomás viene otro. Por eso es tan lindo vivir en una provincia que se hace grande cuando crecen los sueños de su gente. Catamarca, donde crecen tus sueños. Nuevo bloque en nuestro programa y seguimos hablando en materia de salud, pero en este caso de una enfermedad que si bien es poco frecuente está en Catamarca. Se trata de la angioedema hereditaria. Esta enfermedad que hace tiempo, digamos, no estaba tomada en cuenta, que en Catamarca no había quien la detectara y ya en Catamarca, en este caso la médica alergista, la doctora Griselda Moreno Andriata, está tratando el tema. Ella forma parte, justamente es referente del Programa Nacional de Lucha contra el Angioedema Hereditario. Con ella hablamos de las características que tiene esta enfermedad y naturalmente recurrir, si tenemos alguno de los síntomas, a esta médica para tratar de evitar esta enfermedad. Poco frecuente, pero que en Catamarca se está dando. Compartimos la nota. Bueno, doctora, le queríamos consultar sobre una enfermedad, la angioedema hereditaria, que es una enfermedad quizás poco conocida. Buenas, Mario. Bueno, la enfermedad esta es el angioedema hereditario, es un trastorno genético poco común, ¿sí? La prevalencia, para que se den una idea por la poca frecuencia que tiene, es de 1 en 10.000 a nivel mundial o 1 en 50.000. Pero esta prevalencia más está influenciada por la falta del diagnóstico, por la falta del conocimiento de esta patología. ¿Por qué? Porque es una patología muy similar a una alergia, pero no es una alergia, porque se manifiesta clínicamente por los edemas
dolorosos, recurrentes, espontáneos, que pueden aparecer a nivel cutáneo o a nivel mucoso. A nivel cutáneo sería en la piel, en cualquier parte del cuerpo, predominantemente extremidades, es lo más frecuente, le sigue el rostro, la facie, en donde producen una gran deformación, afectando la movilidad del paciente, con lo cual no pueden llegar a comer, no pueden llegar a tragar, por la deformidad que producen a nivel de la fascia. En las manos también, ¿no? Con lo cual no les permiten realizar ningún tipo de tarea. Concretamente, para simplificar, digamos, se hinchan las manos, se hinchan los pies. Exactamente, hinchazón. La característica es indurado, doloroso, muy doloroso, distinto al de la alergia, que se hincha, que entonces por eso lo primero es decir, es una alergia, me picó algo, y en realidad es un edema doloroso, turgente, en donde no hay un eritema, no es coloradito, no es pruriginoso, no pica, no hay urticaria, ¿sí? La alergia está con urticaria. Es una enfermedad hereditaria, ¿sí? Esto se hereda, es una herencia dominante, ¿sí? En donde hay una mutación de un gen, en particular en el cromosoma 11, del C1 inhibidor, que esta es la proteína acá B de esta patología, ¿sí? El déficit, la ausencia de este C1 coinhibidor es el que lleva a la aparición de este tipo de angioedemas. De una paciente con angioedema hereditario, él tiene el 50% de probabilidades de heredarla a la descendencia, así que es alta las posibilidades. La otra característica es que es lo que me interesa que se conozca de esta enfermedad, es que tiene una elevada mortalidad. ¿Por qué? Porque puede afectar la mucosa laringea, afectando a la glotis, incluso a la lengua, y llega a producir una asfixia y la muerte del paciente. Está comprobado por estudios recientes que se han hecho que del 100% de los pacientes que cursan con este edema laringio, el 40% tienen la fatalidad. Entonces, por eso es importante, son las famosas muertes que no se detectan porque pasó, o le picó un bicho, y en realidad es esta patología rara. Digamos, el primer tema y donde ustedes están advirtiendo es el diagnóstico, digamos, o sea, diagnosticar a tiempo la enfermedad. Por eso la idea nuestra de que los pacientes ante estos eventos tan incapacitantes y dolorosos, y que llega un momento que les afecta psicológicamente al paciente por la mala calidad de vida, porque son recurrentes en el tiempo, te puede aparecer uno en una semana, dos en una semana, ¿sí? Son frecuentes los edemas, están con el miedo real de que ellos saben que si les afecta la garganta se pueden morir. Entonces son situaciones que va llevando al paciente a una gran depresión, un aislamiento social, entonces, y la desesperación de ir a otros lugares para que se haga el diagnóstico de esto. Entonces la idea nuestra es que haya un referente en cada provincia, en este caso estoy yo, que es importante que el paciente que tenga duda de esta patología o un conocido diga, bueno, acá hay alguien que por lo menos lo puede receptar, diagnosticar, en donde gracias a Dios tenemos todo para Yo estoy en el Sanatorio Pasteur a la mañana y a la tarde mi consultorio particular, pero para que sea más fácil para el paciente, Sanatorio Pasteur. Soy la única alergista ahí, así que me pueden contactar fácilmente. La pregunta que naturalmente surge es, una vez diagnosticada, ¿esta enfermedad se trata? ¿Es curable? Ahí está. El objetivo de diagnosticarla es que gracias a Dios tenemos hoy en día, gracias a la ciencia, tenemos medicamentos que son específicos para esta patología. Hay dos en particular que son los más importantes. Uno es el C1, como acá el déficit es de esta proteína C1 inhibidor. Se puede agregar C1 inhibidor al paciente, ¿no? Que viene directo para colocarle, y eso le salva la vida al paciente hasta en un edema laringio. ¿Qué es lo que pasa? Es una medicación que es bastante incómoda para realizar, porque tenés que internarlo al paciente, administrarlo en forma endovenosa, entonces implica como si fuera un pacientito que está en quimioterapia, tenerlo un tiempo, controlarlo, que no haga sus efectos adversos por la administración parenteral. Y el otro que se utiliza, que uno no quita que el otro se puede utilizar, es uno nuevo que se llama Icativan, que el Icativan, la ventaja que tiene es que son jeringas prellenadas, subcutáneas, que se las pueden autocolocar el paciente, se las autoinyecta. Entonces el paciente cuando ve que viene, que ellos ya tienen los pródromos, ellos ya se dan cuenta que aparece el edema, se inyectan y la crisis disminuye.
automáticamente. Entonces disminuimos el riesgo de un edema laríngeo, disminuimos el riesgo también de sintomatología, que esto también es importante a nivel de la mucosa digestiva. ¿Sí? La gastrointestinal produce tanto edema en la mucosa que produce dolores cólicos, diarrea, vómitos, son los mal diagnosticados que estos llegan a la guardia como un abdomen agudo se llama, donde muchas veces son intervenidos quirúrgicamente por una falsa apendicitis, una falsa colecistitis, y por eso siempre cuando el paciente llega a la consulta nosotros preguntamos, ¿antecedentes quirúrgicos? Sí, fue operada, y no existe la casualidad, o sea, existe la relación con la patología. En este caso, ¿en Catamarca han detectado casos? Sí, en mi caso tengo dos, en lo cual es mucho, hay colegas que pasan 30 años no detectan un caso, o sea, pero bueno, es gracias que ya también está un poco manejado, ¿no? Ya está esta maquinaria armada también, por eso es importante la difusión de esto. Y estos dos pacientitos ya son dos mujeres, y andan muy bien, solteras, así que en algún momento que hayan quedado embarazadas, que no hay ningún problema. Y mejoró su calidad de vida, fue un antes y un después con el Icativan, que es la medicación indicada por mí en este caso. Recordamos que, como usted plantea, hay un alto, cuando no es detectado, un alto índice de mortalidad. Sí, 40% cuando está manifestada el edema laríngeo. Y está comprobado en estudios recientes que del 100% de los pacientes, por lo menos el 50% un evento de edema laríngeo lo hace en su vida. Bueno, lo importante, doctora, para ir cerrando, digamos, es que al tener alguna de estas síntomas, digamos, hinchazón de manos, de pies, hasta de cara, como usted manifestaba, de rostro y el cólicos fuertes, inmediatamente hay que consultar al médico. En este caso usted es la referente sobre esta enfermedad aquí en Catamarca. Exactamente, más allá de que yo poder receptar al paciente, diagnosticarlo clínicamente, que es lo importante, como le digo, ya hay toda una maquinaria hecha que nos permite extraer sangre acá, mandarlas a La Plata, que son los referentes mundiales, con la doctora Rosenfeld, una bioquímica muy importante, está haciendo, gracias a los reactivos que ella tiene, porque son especializados en el tema, de poder diagnosticar, porque son carísimos los reactivos, esto para que los hagan acá o lo hagan. Entonces, por suerte, tenemos la maquinaria donde se las manda a La Plata, se diagnostica, y con el diagnóstico ya podemos empezar con las obras sociales, porque esto está avalado y la obra social lo cubre. Y si no están en obra social, se hace todo el camino legal, porque como está en riesgo su vida, debe ser dado al paciente. En Catamarca Ciudad estamos pensando en la ciudad que se viene. Una ciudad turística, que emprende, una ciudad limpia y que crece para todos los vecinos. En Catamarca Ciudad estamos pensando en vos. Hay muchas cosas que nosotros no las podíamos hacer acá en Andalgalá y hoy las vamos a poder hacer. Tenemos un servicio de neonatología que realmente es un lujo,
con incubadoras de última tecnología. Veo que es una obra excelente, está muy bien atendido, inclusive que como que es un hotel de primera clase. Minera Alumbrera. Respeto total por el medio ambiente. Beneficio mutuo con la comunidad. En primavera te damos miles de razones para sonreír con los beneficios únicos de tarjeta Centrocard. Compra todo lo que necesitas en 12 cuotas sin interés y la primera cuota de regalo en Primo A Prevedelo, Corralón San Javier, Corralón Nieco, Box 1 Neumáticos y en productos seleccionados de tu mejor cuota. Además, todo hasta en 12 cuotas sin interés en Megatone. Aprovecha y no te quedes sin efectivo. Obtené tu adelanto en el acto de 20.000 pesos y en 24 cuotas. Los mejores beneficios con tarjeta Centrocard. Y bienvenido a tus sueños. Nuevo bloque en nuestro programa y en este caso vamos a hablar de un proyecto de ley y de política. Estuvimos con el diputado del Frente Cívico y Social, diputado provincial, el doctor Jorge Sosa. Hablamos de un proyecto de su autoría que tiene que ver con los controles de tránsito, pero que se controla a las personas que han consumido estupefacientes. Una nueva medida para intentar evitar los accidentes de tránsito. Naturalmente, si estuvimos con el doctor Sosa, dirigente radical, hablamos de la realidad política local y nacional con él. Compartimos la nota. Diputado, bueno, ha presentado un proyecto que tiene que ver con los controles de tránsito, pero precisamente con el tema del consumo de drogas. Así es, he ingresado un proyecto a la Cámara de Diputados, el que tiene por objeto adoptar algunas medidas para combatir el flagelo de las adicciones. Como bien sabe, las estadísticas de los hospitales públicos de nuestra provincia nos están indicando que la mayoría de las personas que son víctimas o sufren accidentes de tránsito están llegando detectándose consumo de drogas. Esto me ha motivado a mí que instar a la creación de un programa, no solamente de prevención, sino también un programa de educación vial a los fines que los conductores puedan ser requisados, digamos, en el control de estupefacientes. Creo que esta es una medida muy importante porque va a permitir una seguridad no solamente al conductor que no consume ninguna sustancia, sino también va a poner en resguardo a los bienes y las personas y los transeúntes que son víctimas de accidentes de tránsito. Nuestra provincia de Catamarca, lamentablemente, los medios periodísticos han indicado que familias han perdido jóvenes de muy corta edad a consecuencia del consumo de estupefacientes, de manera que yo insto a través de este programa que organismos como el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Educación comiencen a trabajar a los fines de poder combatir este flagelo que hoy está en presencia de los conductores. Es una medida, digamos, que ha tenido éxito ya en Europa y también ha tenido éxito en la ciudad de Buenos Aires y en Entre Ríos, Córdoba y Rosario, de manera que considero que es conveniente la implementación de la misma. En este caso, una pregunta práctica, ¿hay aparatos para poder medir esto, doctor? El control se hace a través con un aparato similar al que se hace sobre la alcoholemia. Es un aparato, digamos que uno de los cuestionamientos, obviamente hay que tener fundamentos médicos y científicos para esto, porque recordemos que hay algunas sustancias lícitas que también van a generar algunos adormecimientos, digamos, sobre todo en el conductor, que puede ser algo similar a una adicción. Pero como bien vos decías, hay un aparato que permite el control. Hoy el aparato tiene un costo significativo, pero yo creo que debemos velar sobre el costo del aparato, preservar la vida. Y sobre todo teniendo en cuenta las manifestaciones públicas de los directores de nuestros establecimientos hospitalarios, donde nos dicen que la internación o la prolongada curación
de una persona que es víctima de un accidente de tránsito tiene un costo mucho más superior a este aparato. Y como usted planteaba, estamos hablando que hoy, sin dudas, en el país los accidentes de tránsito se han convertido en un flagelo y con la pérdida de miles y miles de vidas. Totalmente, no solamente se están perdiendo vidas, sino también están quedando muchos jóvenes con incapacidades graves. Eso significa que para el Estado se va a deber hacer cargo en algún momento de su vida, y yo creo que es una medida de prevención que hay que tomarla, estamos a tiempo, y recordemos que las estadísticas indican que cada 10 conductores que circulan en nuestra ciudad, 3 o 4 están bajo el efecto de los estupefacientes. De manera que esto es instar al gobierno de la provincia y a los municipios a realizar conjuntamente con los controles de alcoholemia a estos controles, estos test de consumo de sustancias prohibidas. Y si bien soy consciente que no va a ser una medida que va a terminar con los accidentes de tránsito, pero sí soy consciente que puede aminorar sobre todo la pérdida de vidas humanas. Por último, en este tema, doctor, ¿en qué instancia legislativa está el proyecto? Hoy el proyecto está en instancia de la Comisión de Salud. Yo sé que se pueden hacer modificaciones y ilustrarlo mejor al proyecto, y sería también de agrado que esta comisión convoque a los especialistas médicos a los fines que también nos den un diagnóstico clínico de qué sustancias podemos detectar en estos controles. En otro orden de cosas tenemos que hablar de política. Estuvo aquí justamente el representante del Plan Belgrano, Cano, más allá de las reuniones con el gobierno, ha tenido reuniones también con la dirigencia del Frente Cívico Cambiemos. ¿Con qué expectativa la llegada de estos funcionarios nacionales y en un tema me parece tan fuerte como es el Plan Belgrano? Yo creo que, como bien usted lo dice, el Plan Belgrano creo que es uno de los ejes para el desarrollo productivo de la región, del NOA. Recordemos que desde la época de la colonia las asimetrías con el puerto se han acrecentado, de manera que yo tengo mucha expectativa con este plan, sobre todo que es un plan que va a dotar a la región del NOA, fundamentalmente a Catamarca, de infraestructura que hace a cuestiones básicas para poder atraer las nuevas inversiones que se van a venir a futuro. Con esto quiero decir que Catamarca debe ser partícipe de las nuevas obras de infraestructura, no solamente vial, sino energética, porque al ser una provincia donde ya está definida netamente cuál es su perfil productivo, que es la minería, va a demandar no solamente la preservación del medio ambiente, el cuidado del agua, sino también la energía. De manera que si el Plan Belgrano está preservando estos ejes, y Cano la vez pasada con su reunión con nosotros nos ilustró cuáles son los montos que se van a invertir en Catamarca. Estamos deseosos que esto se haga, porque va a ser una realidad no solamente para los catamarqueños, sino también va a generar mano de obra, y esto es muy importante para la reactivación de la Argentina. Bueno, justamente Cano planteaba que la obra de Potrero del Clavillo está entre las 4 más importantes que ha planeado el gobierno nacional por la inversión, por el monto de la inversión. Totalmente, no solamente el monto de la inversión, sino también lo significativo para los sectores productivos. Acá hay que ser claro, se va a reactivar los sectores productivos fundamentalmente de la provincia de Tucumán, pero también vamos a permitir que la generación de energía, y eso creo que es una salida muy importante en una obra de gran infraestructura y de envergadura, y que los catamarqueños a través de los sucesivos gobiernos de la década del 70 lo vienen reclamando, y creo que es hora que se haga realidad. Para finalizar, doctor, y en relación al funcionamiento del Frente Cívico Cambiemos en Catamarca, ¿cómo está la situación desde su óptica? Bueno, nosotros venimos insistentemente reclamando un espacio de diálogo. Y cuando hablo de un espacio de diálogo no es un espacio para repartir poder o reclamar cargo. Creo que el Frente Cívico Cambiemos reclama un espacio de diálogo para saber cuáles son las políticas que tienen nacionales que tienen impacto en nuestra provincia, y no ser solamente meros espectadores. Queremos, con toda la experiencia que tienen los funcionarios o exfuncionarios del Frente Cívico y Social a lo largo de 20 años, creo que podemos aportar nuestra mirada para corregir algunas cuestiones
a nivel nacional. Simplemente creo que nos debemos poner de acuerdo todas las fuerzas que integramos Frente Cívico Cambiemos para constituir esa mesa de diálogo y llegar con soluciones concretas a los catamarqueños, porque creo que el gobierno nacional está en una óptica, a mi parecer, equivocada, de apostar toda la ficha al gobierno Frente a la Victoria, y creo que cuando recurran a pedir el voto, el Frente a la Victoria no le va a poner el voto a Macri, y va a ser el Frente Cívico Cambiemos quien va a salir a poner el pecho en la campaña, y creo que eso ellos es momento que reaccionen y que hablen con toda la dirigencia de no solamente de la capital, sino también del interior. En primavera te damos miles de razones para sonreír con los beneficios únicos de tarjeta Centrocard. Compra todo lo que necesitas en plan oxígeno y elegí cómo pagarlo con un 10% de descuento en Como Quieres, oxígeno e hidrógeno. Además, compra en plan oxígeno y elegí cómo pagarlo en Exporting. Aprovecha y no te quedes sin efectivo. Obtené tu adelanto en el acto de 20.000 pesos en 24 cuotas. Los mejores beneficios con tarjeta Centrocard. Y bienvenido a tus sueños. Por nuestro complejo pasan más de 1.200 chicos diarios, en los cuales quiere decir que estamos hablando alrededor de un 70 o un 80% de toda la escuela que tiene Santa María. Así que por supuesto que es un desafío, y para ese desafío le vamos a poner lo mejor de nosotros para que esto sea lo mejor para la juventud. Minera Alumbrera. Respeto total por el medio ambiente. Beneficio mutuo con la comunidad. Nombre, fecha, prueba de matemática. Hay ventajas que no son ventajas. Cuando te colgás del cable, ¿qué valores le transmitís a tus hijos? Una conexión ilegal puede perjudicarte. Regulariza tu situación. Llama al 0810-222-7873. Cumpliendo con la ley, nos beneficiamos todos. Si hoy estamos acá, es porque alguien nos soñó. Soñó tu mamá con verte nacer. Soñó Felipe Varela con la justicia y la libertad. Soñaste vos con tu casa y tu familia. Soñó Fray Mamerto Esquiú con la unión y con la paz. Soñamos todos juntos una provincia más justa, y seguimos soñando porque queda tanto por conquistar. Primero es soñar, después es hacer, y eso es crecer. Nos despertamos cada mañana, pero seguimos soñando. Muchos de esos sueños ya son realidades. Pero ¿sabes qué es lo bueno de un sueño? Que apenas lo cumplís, ahí nomás viene otro. Por eso es tan lindo vivir en una provincia que se hace grande cuando crecen los sueños de su gente. Catamarca, donde crecen tus sueños. Nuevo bloque en nuestro programa, y lo decíamos, estuvo en Catamarca quien es el director regional Tucumán AFIP, el contador Esteban Castillo. El funcionario de AFIP vino a explicar aquí en algunas charlas lo que tiene que ver con la ley de sinceramiento fiscal que aprobó el Congreso de la Nación. ¿Quiénes pueden acogerse a esta ley de sinceramiento fiscal? ¿Qué beneficios tiene? Bueno, lo cuenta el contador Castillo en la siguiente nota. Estoy en Catamarca, yo estoy a cargo de toda la Dirección Regional Tucumán, que comprende Tucumán, Santiago y Catamarca. Y bueno, el motivo de mi visita es difundir el régimen de sinceramiento fiscal.
Concretamente la ley 27260, sancionada por el Congreso de la Nación a fines de junio de este año y promulgada por el Poder Ejecutivo Nacional el 22 de julio del 2016, crea un programa nacional de reparación histórica para jubilados y pensionados y establece un régimen de sinceramiento fiscal. Concretamente, desde el punto de vista de la administración financiera del Estado, esta ley lo que hace es definir un gasto público y también define la fuente de financiamiento para atender ese gasto público. En el ámbito de la Administración Federal de Ingresos Públicos, como órgano de aplicación, tenemos que entender lo que es el régimen de sinceramiento fiscal. Este régimen comprende tres aspectos. Primero, la exteriorización de bienes no declarados, luego una regularización de obligaciones tributarias y, por último, unos beneficios a contribuyentes cumplidores, que es algo novedoso para una ley de este tipo. En cuanto a la exteriorización de bienes no declarados, es una oportunidad para aquel contribuyente o ciudadano que no viene tributando correctamente conforme su capacidad contributiva, es una oportunidad para exteriorizar su real situación patrimonial y poder tributar como corresponde de aquí en adelante. ¿Quiénes pueden exteriorizar? Son personas humanas y sucesiones indivisas domiciliadas en el país, personas jurídicas constituidas en la República Argentina. ¿Qué bienes incluye? Y tenemos todo tipo de bienes, como ser tenencia de moneda nacional o extranjera, depósitos de moneda nacional o extranjera, ya sea en el país o en el exterior, bienes registrables, inmuebles, muebles, créditos, participaciones en sociedades y otros bienes. ¿Cómo lo puede exteriorizar? A través de una declaración jurada, se denomina para este régimen de declaración patrimonial, que es excepcional y voluntaria. Lo puede hacer por internet con su clave fiscal. Lo que establece este régimen es el pago de un impuesto especial por la exteriorización excepcional de estos bienes que no fueron declarados. Ese impuesto especial va en función del monto del conjunto de los bienes que se exterioriza. Si el conjunto de esos bienes que se exteriorizan no supera 305.000 pesos, la tasa de ese impuesto especial es cero. Si el monto del conjunto de bienes va de 305.000 a 800.000 pesos, el impuesto especial va a ser del 5%. Y si el conjunto de bienes a exteriorizar supera 800.000 pesos, tenemos que diferenciar entre inmuebles y demás bienes. Los inmuebles van a continuar al 5% y los demás bienes van a tener el 10% o el 15% de impuesto especial de acuerdo a la fecha en que se exteriorice. Si es del 31 de diciembre del 2016 va a ir al 10%, y si es del 1 de enero del 2017 al 31 de marzo del 2017 va a ir al 15%. Lo novedoso también de este régimen es que excluye determinados sujetos. En este caso, la novedad está en los funcionarios públicos. Aquel funcionario público que fue designado en su función entre funcionarios de los tres niveles de gobierno y de los tres poderes, designados entre el 1 de enero del 2010 al 22 de julio del 2016, no van a poder exteriorizar por este régimen. Ni su cónyuge, ni sus familiares directos. Tampoco van a poder hacerlo aquellos sujetos condenados por delitos tributarios con sentencia firme o condenados por delitos relacionados o con conexión con obligaciones tributarias. Eso en cuanto, en general, a lo que es la exteriorización de bienes no declarados. El segundo está referido a la regularización de obligaciones tributarias, que para esta ley técnicamente entramos ante una moratoria, que se diferencia de un régimen de facilidades de pago porque en la moratoria se condonan intereses y multas.
En este caso estamos ante una moratoria. Los sujetos que pueden acceder a la regularización son todos los contribuyentes en general. Incluye como novedad también al agente de retención y percepción, que generalmente no lo incluye un plan de facilidades de pago normal, y al responsable solidario. Los conceptos que se pueden incluir: tenemos obligaciones tributarias vencidas al 31 de mayo del 2016, deuda en discusión administrativa, contencioso administrativo o judicial, por supuesto con el allanamiento a la pretensión fiscal por parte del contribuyente. Pueden reformular planes vigentes y pueden reformular planes caducos, pero cuya caducidad se produjo antes de la sanción, de la promulgación de esta ley, o sea, antes del 22 de julio del 2016. ¿Qué conceptos no incluye? ¿Incluye todos los impuestos o algunos no? Excepto aportes y contribuciones de obra social, no incluye cuotas de ART, no incluye servicio doméstico, tampoco deudas generadas por algún régimen promocional. No se pueden reformular planes caducos generados por este mismo régimen. Recordemos que el periodo, es un dato muy importante que no se lo di, pero el periodo de acogimiento, tanto de la exteriorización como de la moratoria, ya ha comenzado. Comenzó el 1 de agosto del 2016 y finaliza el 31 de marzo del 2017. En cuanto a los planes, se establece un plan general de hasta 60 cuotas con un 5% de pago a cuenta. Las micro y pequeñas empresas pueden optar por una financiación más extensa a 90 cuotas, pero con un pago a cuenta de un 10%. Las medianas y grandes empresas también pueden optar por una financiación más extensa a 90 cuotas, pero su pago a cuenta se incrementa a un 15%. Y también contempla la situación de aquellas empresas con emergencia agropecuaria, donde podrá optar por un plan de 90 cuotas y que no lleva pago a cuenta. En cuanto a las causales de caducidad de este plan, contempla 3 cuotas impagas, alternadas o consecutivas, y la caducidad del plan se producirá sistémicamente a los 60 días corridos de la última cuota impaga. Tiene un tercer aspecto, ¿no? Con lo novedoso. El beneficio de los contribuyentes cumplidores. Atento que se está contemplando la posibilidad de que alguien que no declaró, no cumplió correctamente, lo pueda hacer ahora. La ley lo que trata de hacer es reconocer el cumplimiento de determinados contribuyentes. ¿Qué se define como contribuyente cumplidor? Que ha definido el legislador, en este caso aquel contribuyente que ha presentado sus declaraciones juradas determinativas de impuestos, como por ejemplo impuestos a las ganancias o impuestos sobre los bienes personales, de los años 2014 y 2015 en tiempo y forma, que no registra deuda en condiciones de ejecución fiscal por esos 2 periodos, que en 2014 y 2015 no haya sido sancionado con una multa por defraudación fiscal, que los saldos de declaraciones juradas los haya pagado de contado y no haya tenido que acceder o recurrir a un plan de facilidades de pago, y también de que no haya ingresado en la esterilización o moratoria establecidos por esta ley. Reunidas esas condiciones, el contribuyente puede acceder al beneficio de exención del impuesto sobre bienes personales por los periodos 2016, 17 y 18. En caso de no resultar contribuyente y no poder acceder a esa exención, en defecto podrá obtener la devolución del impuesto a las ganancias retenido en la primera cuota del sueldo anual complementario del 2016. Para este beneficio, el contribuyente tiene que acceder con su clave fiscal por internet, y el sistema lo que va a hacer es corroborar, verificar que no existan deudas líquidas y exigibles, y que esas declaraciones juradas y las multas no se registren multas ni se registren incumplimientos formales de declaraciones juradas.
¿Esto hay un plazo de presentación también o...? En el caso de los beneficios de contribuyentes cumplidores, el plazo máximo también es al 31 de marzo del 2017 y comenzó el 16 de agosto pasado. En general, respecto de este régimen, la ley está sancionada en el marco de estándares internacionales de lucha contra delitos complejos. La República Argentina, a partir de abril del 2017, una vez vencido el periodo de acogimiento, va a comenzar a intercambiar información con la mayoría de los países del mundo. Por lo tanto, es una oportunidad para sincerar, utilizar el verbo sincerar, y de alguna manera incrementar, que es el objetivo final de un blanqueo, incrementar la formalidad de la economía. ¿Todas las acciones o trámites, digamos, se hacen a través justamente de la página web con la clave fiscal o hay otras alternativas? Todo lo que sea la exteriorización, la regularización y el beneficio a contribuyentes cumplidores, ambos tópicos van por internet con su clave fiscal. Ahora, el contribuyente puede obtener información a través de un micrositio en la página oficial del organismo, www.afip.gov.ar, un micrositio donde va a encontrar de forma accesible y amigable toda la información referida a estos 3 puntos. Incluso contiene simuladores donde el contribuyente puede simular una exteriorización de bienes, lo hace con su clave fiscal, o si no lo quiere hacer por internet con su clave fiscal, puede descargar una aplicación para un celular donde sí lo puede hacer. El principal canal de comunicación en este tema con el contribuyente, dado la masividad que se prevé, es vía el micrositio. Por supuesto, el personal de AFIP de las dependencias está preparado para responder las inquietudes, pero entiendo que el contribuyente va a ganar tiempo en visitar el micrositio, interiorizarse, asesorarse con un profesional y poder regularizar su situación. Ingresar con la clave y hacer. Exactamente. Hasta el momento, ¿cómo ha sido la respuesta? Si tienen ustedes datos, digamos, naturalmente, de lo que tiene que ver con su distrito. Sí, lo que ocurre es que en las provincias, algunas provincias vienen adhiriendo a este régimen a través de la sanción de leyes en sus propias legislaturas, en sus propias jurisdicciones. En la Dirección Regional Tucumán tenemos tanto Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero con proyectos de leyes que... bueno, no aprobado, pero ya está el proyecto. Exactamente. Hay que tener en cuenta de que la exteriorización de moneda tiene un plazo que es el 31 de octubre del 2016. Por eso es que desde la Administración Federal del Poder Ejecutivo Nacional se insta que exactamente. Sé que están en los proyectos... Aquí en Catamarca se anunció la Administración General de Renta de la provincia y también el municipio. Hay que darles tiempo a la legislatura que lo traten y bueno, si lo llegan a sancionar va a ser positivo para que los contribuyentes puedan acceder liberándose de los impuestos por los bienes no declarados. En cuanto a concretamente la pregunta que me hace usted, si tenemos acogimiento, sí, registramos, pero por supuesto esto es un periodo largo, así que estamos trabajando al respecto. Sí. Hasta aquí llegamos con Última Página, espero que les haya gustado el programa, realmente ha estado muy variado, estrés laboral, una enfermedad poco frecuente en Catamarca, pero que hay casos y se están detectando. También hemos hablado en relación al tema de este proyecto para controlar a los conductores que consumen drogas y finalmente la presencia del director regional de AFIP aquí en Tucumán y que abarca también Catamarca, el contador Castillo, hablando de la ley de sinceramiento fiscal. Así que bueno, un tema y un programa realmente muy completo. Nos despedimos, nos encontramos Dios mediante como siempre, aquí en la pantalla de Canal 2 TV o de Supercanal para hacer Última Página. Por su atención, muchísimas gracias.
te veo. San Fernando del Valle de Catamarca, Argentina.